Buenas, mi nombre es Leonis Christopher Vázquez Reyes y le voy a estar hablando sobre el posicionamiento en CSS. La propiedad position, como bien se llama, esta propiedad nos permite que es la que se encarga de decirle a todos los elementos qué tipo de referencia tiene que coger para posicionarse. Entonces, dependiendo de cuál usemos, va a tener una referencia. Por ejemplo, tenemos cuatro propiedades que son Relative, Absolute, Facial y Stick. En la Relative, cuando usamos esta propiedad con el valor Relative, le estaremos especificando que coja la posición respectivamente a su posición natural. Le estamos diciendo que se posicione relativamente a su posición inicial, como lo vemos aquí en la imagen. Poniéndose en position relative, podemos usar la propiedad left, right, top o button. Esto es para, por ejemplo, yo quiero el left para ponerlo a la derecha, a la izquierda, perdón, y right a la derecha, top más abajo o arriba y button más abajo. El absolute, eh, aquí tenemos un ejemplo, una imagen de la posición absolute, que cuando tenemos un div que está relativo y tenemos otro div en una caja contenedora, el position absolute se posicioniza en la posición más cercana o dentro de esa caja contenedora. El azul es el posicionamiento que hace referencia a que un elemento se coloque respecto a su contenedor posicionado más cercano. Si no se encuentra ningún contenedor cercano, el elemento se coloca respecto a viewpoint. Tenemos el posicionamiento Phasing, el static, perdón. Aquí tenemos un ejemplo del absolute. Aquí el top left, el bottom center. Tenemos el estático, que este es el valor que tiene por defecto de un elemento. Con ese valor no está posicionado y por lo cual no lo podemos mover. Esta propiedad hace que un elemento se coloque respecto al viewpoint, le dice dónde quiere posicionarlo el elemento y se queda ahí mientras el usuario hace scroll, o sea, le da para abajo a la página, siempre se va a quedar estático. El elemento no conserva su espacio, ya que en el flujo todo el espacio que tuviera reservado ese elemento desaparece. Seguimos. Aquí tenemos un ejemplo del elemento Facial, que el elemento perderá su medida y su espacio reservado. Si lo movemos, usará el elemento XML de referencia, además se quedará fijo en esa posición aunque hagamos scroll. El stake. El posicionamiento de stake puede considerarse un híbrido de los posicionamientos relativo y fijo. Un elemento con un posicionamiento stick es tratado como un elemento posicionado relativamente hasta que posee un umbral especificado, en cuyo punto se trata como fijo hasta que alcance el límite de su padre. Con este tipo de posicionamiento, los valores top, left, button y right no sirven para mover elementos, sino para indicarle en qué punto pasará a tener un comportamiento de posicionamiento similar al Pfizer. Aquí tenemos Style Context, que contexto de ampliamiento es el orden en que se aplicarán las cajas que superponen dentro de un mismo contenedor. El top, el elemento se moverá desde la parte superior, la distancia que le hayamos indicado. El button se moverá desde la parte inferior, la distancia que le hayamos indicado. El left se moverá de la parte izquierda a la distancia que le hayamos indicado. El right se moverá a la parte derecha. Y el Z-index nos permite mover el elemento en el contexto de ampliamiento en el eje Z.
aquí tenemos la propiedad CSS Padding, que establece que el espacio de rellenar requerido por todo lado de un elemento. O sea que si yo le pongo padding, me va a rellenar todo, dependiendo del padding que yo le dé, lo va a rellenar todos los lados. Pero también tenemos padding left, que es a la izquierda, a la derecha, right, y top y bottom. El área padding es el espacio entre el contenido del elemento y su borde. No se permiten valores negativos. El margin, la propiedad margin establece el margen para los cuatro lados. Es una abreviación para evitar tener que establecer cada lado por separado con otra propiedad de margen. Margin top, margin right, margin bottom y margin left. Les mostraré un ejemplo sobre un poco de lo que son el posicionamiento en CSS. Aquí tenemos una caja contenedora. Por ejemplo, si yo aquí le digo que el rojo se mueva a 20 a la left, vemos que se movió un poco. Ahora mismo está absoluto. Ese cuadro de aquí está relativo, pero lo que están rojo, verde, así, están absoluto. Vamos a darle 200 para que se note la diferencia. Vamos a darle un top de 200 también. Y miren cómo se mueve. Igual el azul. Vamos a darle un right mejor. 200 y un botón 200. No funciona. Ok, no le puse el pixel. Se mueve. Ok, eso fue todo. Un breve ejemplo de lo que es el position. Eh, Pasen buenas. Muy buenas, mi nombre es Roberto Lucas Serafín Maldonado y en esta ocasión tengo el placer de presentar el tema de CSS Layout. Mi matrícula es 2021 1919 y sin más preámbulos vamos a introducir el tema. Primero que nada debemos aclarar qué es CSS Layout. Es una técnica de las hojas de estilo en cascada que permite a los desarrolladores web crear diseños complejos, adaptables, con mayor facilidad en todos sus navegadores. CSS puede crear diseños más asimétricos y opciones de diseño como preset blocks. También permite un código más estandarizado que funciona en todos los navegadores. Un ejemplo de esto es este esquema de aquí, de la derecha, en el cual podemos ver que se ha separado en distintos bloques. Está el header, el espacio de navegación, el contenido y el pie de página. Es un sistema de maquetación web que divide la página en una cuadrícula regional, a partir de las cuales se procesan los diferentes elementos de manera más sencilla, versátil y coherente. También nos permite distribuir los elementos y cambiarlos de posición sin tener que modificar el HTML, pues el módulo a través de sus propiedades se encarga de colocarlo en la posición que deseamos. Hablemos un poco de su origen, su historia.
El primer borrador complejo del diseño de cuadrícula para CSS fue creado por Pete Cops en Microsoft en 2011, implementado en Internet Explorer 10 detrás de un prefijo MS vendedor. La sintaxis se reestructuró y se perfeccionó aún más a través de varias interacciones en el grupo de trabajo de CSS, dirigido principalmente por Erika Ethermar y Tad Atkins Jr. La característica fue ampliamente adoptada por los desarrolladores web después del evangelismo dirigido principalmente por Richard Andrews y Jen Simons. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es la inspección por medio de un navegador, más específicamente el Google Chrome, en el cual estamos viendo cómo se estructura o está estructurado una página web. Ahora vamos a tocar los conceptos de contenedor, ítem, celda, área, banda, línea, que en otros nombres le llamamos grid celda a la celda, área, grid track a la banda y línea le llamamos grid line. El contenedor es el elemento padre, contenedor que definirá la cuadrícula rejilla. El ítem es cada uno de los hijos que contiene la cuadrícula, elemento, contenedor. La celda es cada uno de los cuadritos entre unidad mínima de la cuadrícula. El área es la región o conjunto de celdas de la cuadrícula. La banda puede ser horizontal o vertical de las celdas en la cuadrícula. La línea es el separador horizontal o vertical de las líneas de la cuadrícula. Hablemos un poco de sus características. Como las últimas versiones, los navegadores ya ofrecen soporte para CSS, Grid solo es necesario familiarizarse con su forma de trabajar de rejilla y aplicar el nuevo despegue. Con el que comenzaremos a usar todas sus características para posicionar los elementos en la página. Entre sus características está que ofrece un control total de las dos dimensiones. Nos permite ubicar los sitios de manera libre, no es una tabla. Es posible colocar los ítems donde necesitemos en cualquiera de las celdas que el grid describe, incluso en celdas que no has descrito. Pueden haber ítems que se coloquen solos gracias a su característica de autoplacement o autoposicionamiento. También podemos conseguir comportamientos similares con una cantidad de atributos novedosos, aunque son distintos matices que las diferencian. Nos toca hablar ahora de sus ventajas y sus desventajas. Dentro de sus ventajas encontramos mucha más flexibilidad, es decir, que te permite controlar los elementos en las dos dimensiones y con total libertad. Existen menos códigos y hay menos puts. Se reduce considerablemente el código empleado, lo que conlleva a revisiones más sencillas y menos probabilidad de puts. Optimización de recursos. Al ser código más simple y consistente, se economiza tanto en tiempo como en recursos necesarios para mostrar la página. Un responsive más sencillo que permite crear elementos dinámicos que se adaptan a diferentes tamaños o resoluciones sin complicaciones. Hablemos de su desventaja. Dentro del margen, al alinearse verticalmente, ya que en cada caso deberán calcularse estos valores. En el line height, si el texto ocupa más de una línea, el elemento toma un alto más grande que lo necesario para los cálculos. En el table zone, el vertical island o alineamiento vertical se aplica solo a elementos inline. Hablemos de las modalidades de grid. Anteriormente les mencioné que era inline grid. Ahora vamos a refrescar el concepto. Establece una cuadrícula con ítems en línea de forma equivalente a inline path. El grid establece una cuadrícula con ítems en bloque de forma equivalente a bloque. Este valor influye en cómo se comportará la cuadrícula con el contenido exterior. El primero de ellos permite que la cuadrícula aparezca encima, debajo del contenido exterior en bloque. Y el segundo de ellos permite que la cuadrícula aparezca a la izquierda, derecha o al el contenido exterior. Ojo, la cuadrícula entera, no cada uno de sus ítems. Una vez elegido uno de estos valores, establecida la propiedad display al elemento contenedor. Hay varias formas de configurar
nuestra cuadrícula de grid. Al igual que con el flex, muchas de las propiedades que se aplican al contenedor padre, sin embargo, existen algunas que se aplican sobre los elementos hijos y las iremos viendo detalladamente. Aquí podemos ver un ejemplo de el grid y cómo se administra en las distintas divisiones dentro del código. Tenemos las filas y columnas. En grid o CS Grid, la forma principal de definir una cuadrícula es indicar el tamaño de sus filas y sus columnas de forma explícita. Para ello solo tenemos que usar las propiedades de CS Grid, template columns y grid template rows, que hace referencia a columnas y filas respectivamente. La primera establece el número de columnas y la segunda el número de filas. Y aquí vemos un ejemplo de las proporciones de ambas, de 50 píxeles, 300 píxeles, y la dimensión de las filas es de 200 a 305 píxeles. La unidad de fracción, que es un concepto bastante recurrente en lo que es el CSI labial, es la forma, es una forma fácil de hecho de predecir el espacio que va a ocupar una cuadrícula, ya que solo tenemos que sumar todas las unidades para saber el tamaño total y comparar con cada columna o fila para saber cómo de grande o pequeño es respecto al total. Aquí vemos un ejemplo de cómo se emplean las unidades de medidas para dar el tamaño de las dimensiones tanto de la fila como de la columna. En este ejemplo podemos ver cómo se crea una cuadrícula 2x2. El tamaño de la cuadrícula se divide en dos columnas, el mismo tamaño de ancho para cada una. Dos filas, la primera fila ocupará el doble de la segunda que la segunda fila. Las cuadrículas explícitas mediante unidades de FR. De esta forma es muy fácil predecir el espacio que va a ocupar la cuadrícula, ya que solo tenemos que sumar todas las unidades para saber el tamaño total y comparar con cada columna o fila para saber cómo de grande o pequeña es respecto al total. Así tendremos un mejor control del espacio restante de la cuadrícula y resultará más intuitivo calcularlo. Se puede combinar varias unidades diferentes, como por ejemplo los píxeles, px, o las fracciones resultantes, fr, porcentaje, y otras similares, como son recurrentes en lo que es la programación CSS. Hablemos de las filas y columnas repetitivas. En algunos casos, en las propiedades de grid template columns y grid template rows, columnas y filas, como hablamos previamente, podemos necesitar indicar las mismas cantidades de número alto de veces, resultando repetitivo molesta escribirlas varias veces. Se puede utilizar la función repeat, que indica la repetición de los valores, señalando el número de veces que se repite y el tamaño posible. La expresión a utilizar sería la siguiente: repeat el número de veces, tamaño, y como vemos aquí, se repite una y otra vez. Entonces lo que hacemos es emplear funciones anteriores y colocar en medio del campo, adentro, exactamente qué valores queremos tomar. Tenemos las funciones de mínimo y máximo. La función minmax se puede utilizar como valor para definir rasgos flexibles de celda. Funciona de la siguiente forma: define un rango entre mínimo y máximo, el valor mínimo y el valor máximo. Después de esto, se indica que la celda de la columna indica un tamaño de 500 píxeles, salvo que los rendimientos de la ventana del navegador la hagamos más pequeña, en cuyo caso el tamaño de la celda podría ir disminuyendo hasta 200 píxeles, en medida en la cual se quedaría como prueba con este ejemplo y prueba el rendimiento de la ventana del navegador. Comprobarás que las celdas se hacen más pequeñas hasta un punto en el que se alcanza el número. Bueno, ahora vamos con los huecos grid. Como pueden ver, tenemos por defecto la cuadrícula tiene todas sus celdas pegadas a sus celdas contiguas.
Aunque sería posible darles un margen a las celdas dentro del contenedor, existe una forma más apropiada. Y estas son los huecos. Para especificar los huecos, el espacio entre las celdas, podemos utilizar las propiedades de column graph o round graph. En ellas se indica el tamaño de dichos huecos. Column graph establece el de los huecos, el número de los huecos entre las columnas. Y row graph establece el número de huecos entre las filas. Observa el siguiente grid, que es irregular, y no te preocupes por su estructura. Más adelante podemos ver cómo hacerlo. En él indicamos estas dos propiedades para colocar huecos entre las celdas de la cuadrícula. Aquí vimos el hueco de la columna es de 100 y el hueco de la fila es de 10. Con la columna gap establecemos un hueco de 100 y con la columna de la fila, mejor dicho, con la fila, establecemos un hueco de 10 píxeles entre la celda y la celda que se encuentra en la fila. Nos quedaría algo similar a esto que vemos aquí. De la misma forma, haber visto el fetch existe en una propiedad del Tajo para las propiedades de column gap y row gap. Row gap. Estos son los grids con huecos. Es una mezcla de los dos conceptos anteriores. De la misma forma que haber visto en el FedEx, o que ya han visto en el FETS, existe una propiedad de atajo para las propiedades de column graph y row graph, que nos permite las posibilidades de no tener que indicar la propiedad por separado. La propiedad en cuestión sería gap y se utiliza de la siguiente forma: gap, row gap, column gap, luego gap, row gap, column gap. Antiguamente las propiedades de column gap y row gap y gap eran conocidas como grid column gap o width row gap o simplemente grid gap, por lo que aún puede llegar en cuenta esa información obsoleta que las mencioné. Hoy en día deberías utilizar las tres primeras en su lugar. Bueno, ya vamos a hablar directamente de un ejemplo de una página que, como ven aquí, Levon Bits utilizó CSGrid como herramienta de implementación para crear su portafolio. Si observas con detenimiento su sitio, te darás cuenta que el sitio fue construido en sistema de grid anidado. En primer lugar, el sitio web se divide en tres secciones: el encabezado, el contenido principal y el pie de página, que es lo recomendable. La altura para el encabezado y el pie de página se ha predefinido, mientras que la parte principal puede crecer de forma flexible con el contenido mediante el valor out. Las columnas se ajustaron a todo el ancho disponible mediante 1FR. Aquí vemos la primera parte. Luego está la zona principal de su sitio, que está de nuevo empaquetado en un sistema grid. Si te fijas en que aquí se han mezclado las unidades de PX y FR. Aquí están los píxeles y lo que mencionábamos con las unidades de fracción. Por último, se anidó la galería a una vez más. Anteriormente no se daban valores para los grupos de la cuadrícula. Para la galería se ha fijado un IM. Esto ahorra el añadir un margen entre las imágenes, de tal modo que puedes establecer una vez en el documento. Por último, están los valores que son de otras particularidades del CSGrid, que es la función repeat. Se trata de una notación abreviada de los valores repetidos. De esta forma no tenemos que emplear un dato una y otra vez, sino más bien que solamente reciclamos valores. Como lo había explicado antes, es una función sumamente útil. Repetir toma el conjunto de valores a crear como el primer valor y el tamaño como segundo valor. Por escrito eso se vería como podemos ver aquí: repeat, primer valor y segundo valor. Hasta aquí mi exposición. Espero que les haya gustado, que hayan podido aprender mucho, y sin más preámbulos los dejo con mis compañeros. Buenas, mi nombre es Fraile Mugandovido y voy a hablar sobre el diseño responsivo.
Bien, ¿qué es el diseño responsivo? El diseño responsive, adaptativo o responsivo es una técnica de diseño web que busca la correcta visualización de una misma página en distintos dispositivos, desde PC a tablets o móviles. Hoy en día accedemos a sitio web desde todo tipo de dispositivos, PC, tablet, teléfono, por lo que cada vez más nos surge la necesidad de que nuestra web se adapte a los diferentes tamaños de los mismos. El término de diseño responsivo es tan antiguo como la web móvil y se generalizó en torno a 2013. La historia. Antes de la llegada de la web móvil, el panorama de los dispositivos finales con acceso a Internet era relativamente homogéneo. Existían los ordenadores portátiles y los de sobremesa, que eran muy similares en cuanto a medios de entrada y salida. Ambos tipos de dispositivos contaban con un teclado, un ratón o un trackpad y una pantalla con una anchura de 1000 a 2000 píxeles. En aquel entonces no era necesario hacer ningún esfuerzo especial para desarrollar una página web que se visualizara correctamente en cualquier dispositivo. La solución más sencilla era limitar el ancho de una página al mínimo común, al mínimo común denominador. Un enfoque popular era mostrar las páginas con 800 píxeles de ancho y centradas o justificadas a la izquierda. En pantallas más grandes podía haber algún espacio en blanco extra, pero las páginas eran fáciles de leer en todos los dispositivos. Esto cambió con la llegada de los dispositivos móviles y la importante diversificación de los dispositivos finales. Las pantallas de los smartphones y las tabletas difieren de los ordenadores de mesa en varios aspectos. Las dimensiones de los píxeles juegan ahora un papel importante y la resolución física, píxeles por pulgada, también entró en escena con la llegada de las pantallas de retina. Y por supuesto, estos dispositivos se manejan con el dedo en lugar de con el ratón, además de los teléfonos inteligentes y las tabletas. También han aparecido en el mercado grandes monitores de alta resolución, lo que significa que una página web moderna tiene que funcionar en pantallas con anchos que van desde 320 píxeles hasta más de 4000 píxeles. Luego tenemos lo que son los riesgos de no usarla. Cada vez son más los usuarios que navegan por internet en dispositivos móviles. Decidirse por una página web responsiva tiene importantes desventajas. Algunos ejemplos notables son las malas tasas de conversión y altas tasas de rebote debido a un diseño desoptimizado y una mala experiencia de usuario. Mal posicionamiento de los motores de búsqueda, ya que Google reconoce cuando, por ejemplo, los elementos de la web están situados demasiado cerca uno de otros. Mal rendimiento debido a los largos tiempos de carga de los recursos que no han sido optimizados. Y antes de eso, también tenemos lo que es la importancia del diseño responsivo. El hecho de no ponerse las pilas y no aplicar un diseño adaptativo puede suponer en algunos casos un ejemplo que influye directamente en nuestra web y por ende un error para nuestros intereses de promoción en la red o marketing online.
Las ventajas de eso es elegir, la ventaja de elegir este tipo de diseño para nuestra web es sinónimo de facilidad, suponiendo que un gran acierto nos permite las siguientes ventajas, que son tener una URL única para una indexación común efectiva para un posterior posicionamiento. Se realiza un solo diseño para los tres dispositivos, ahorrando los tiempos y costes, y se evita duplicar contenido entre las diferentes versiones, y el diseño soportado por todos los navegadores. Y por último tenemos lo que es un ejemplo de una imagen. Por ejemplo, en el siguiente código HTML define una imagen para que los dos activos que se han definido con srset, uno con longitud de 480 píxeles y otro con una longitud de 800 píxeles. También se han determinado mediante tamaños que la imagen de 480 píxeles debe utilizarse en pantallas con una anchura de hasta 600 píxeles. Y en el caso contrario, el navegador deberá cargar la imagen de 800 píxeles. Y esto sería un ejemplo de lo que es el diseño responsivo. Y eso sería todo. Saludos, mi nombre es Elvis Núñez y hoy yo vengo a hablar sobre el Flexbox. Bueno, ¿qué es el Flexbox? El Flexbox es un modo de diseño de CSS que se creó con el objetivo de mejorar la forma de diseño y evitando así el uso de tanto uso del flow, así escribiendo menos código y facilitando el posicionamiento de elementos, incluso no teniendo noción del tamaño de estos. Bueno, ¿qué me quiere decir esto? Que esto es que el Flexbox es básicamente la idea, la idea básicamente del Flexbox es poder alterar el ancho, el alto y posicionamiento de elementos de la mejor manera con el espacio que dispongamos. Bueno, aquí tenemos el contenedor. El contenedor no es más que el elemento padre que tendrá en su interior cada uno de los ítems flexibles. Bueno, este es el contenedor padre y aquí podemos ubicar el eje principal, que no es más que los contenedores flexibles, que no es más que el eje principal del contenedor flex en horizontal, como aquí, y el eje secundario, que no es más que lo mismo que el eje principal pero en vertical. Sí. Y después tenemos los ítems, que son el interior del contenedor flex. Yes. Bueno, aquí tenemos la modalidad de flex, que para activar o usar el flex necesitamos usar displays flex o utilizar displays inline flex, que es lo mismo si lo pongamos de displays flex o displays inline flex, y es lo mismo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo, si corremos este programa con el container, aquí hacemos un div y le decimos la clase de container, ponemos esto, y lo que hace el flex es que lo alinea aquí. Bueno, después tenemos las direcciones de los ejes, que lo que hacemos aquí es, si queremos un ejemplo, usamos la flex direction. Si lo queremos round, que el round no es más que de izquierda a derecha, el round reverse, que derecha a izquierda, la columna que es de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, perdón, y la columna reverse de abajo hacia arriba. Después tenemos el contenedor flex multilínea, que esto se puede utilizar para de una estructura de una sola dimensión, es decir, contenedores que solo van en una sola dirección. Sin embargo, podemos usar una propiedad que es flex1, que es aquí, con la cual podemos especificar el comportamiento especial del contenedor. Por ejemplo, si yo quiero un contenedor que solamente me aparezca los datos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, usamos el NORA y 1, 2, 3, 4. El WAR lo que hace es que usamos tres espacios o los espacios que queramos, por ejemplo 1, 2, 3, y el otro 4 no baja abajo. Y el WAR reverse lo que hace es que pone un espacio arriba y después los otros abajo. Es lo mismo que el WAR pero en reversa. Bueno, después tenemos
Joystick Contest, que esto es muy simple de explicarlo, que es, esto lo usamos en el eje principal del elemento del contenedor, y lo que hacemos es que, un ejemplo, si el flash start lo ponemos al inicio del eje, el flash end lo ponemos, flash end es al fin del eje, ese principal. Ajá. El center lo centramos en el eje principal, obvio. El space between, aquí está, eso es que va dejando espacio entre cada cubo. El space around, que va dejando un espacio, que coge un espacio aquí, 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 va dejando espacio en cada uno. Y space leveling es lo mismo, pero que abarca un chin más, un chin más de espacio por los lados, pero en el medio es lo mismo. Aquí me quedé en Strange. Esto es lo que hace que rellena las casillas. Por ejemplo, aquí tenemos que dejar un pequeño orificio. Esto es lo que hace que lo llena. Que lo llena. Bueno, después tenemos el Adding Items, que es lo mismo que el Justice Contest, pero en el eje vertical. Y si queremos usar esta propiedad, usamos Adding Items, el Flash Start, que empieza arriba, el eje horizontal, el Flash End, que abajo si lo queremos abajo, el Flash Start si lo queremos arriba, el Center si lo queremos en el centro, el Trash si lo queremos rellenar los espacios, y el Base Lane, que es simplemente una línea y donde vamos poniendo los cubos, y lo vamos, el tamaño de los cuadros o de los cubitos lo podemos variar. Eso fue todo de mi parte, gracias por su atención.